Ay, qué bueno que continúa con nosotros y empezamos bien la semana, porque estos temas son de los que lo apasionan a uno y uno tiene mucho que aprender. ¿Qué tal si hablamos de los patrones de crianza? Bueno, se encuentra junto a mí el psicólogo Álvaro Peña. Ya le iba a decir hasta el DPI para que todo el mundo lo conociera así tal cual. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro mundo. Bien, gracias por tenerme aquí de nuevo y con un tema muy bonito, ¿verdad? Los estilos o patrones de crianza, que yo creo que ya para estos tiempos es como bien importante conocer sobre qué base fui criado y cómo lo voy replicando a lo largo de mi vida, ¿verdad? Entonces vamos a irlos manejando. Y es que por lo general cuando llegamos a ser padres o replicamos o hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Entonces lógicamente es interesante conocer si nuestro estilo de crianza tiene que ver con la chancleta o no. No son bromas. Sí, importantísimo, ¿verdad? Entender que existen, vamos a llamarle 4 estilos de crianza básicos, Sí. que es el autoritario, el permisivo, democrático y negligente. Y nuestras generaciones, llamémoslo así, están muy entre que nuestros padres crecieron en el autoritarismo y se hace lo que yo digo y les guste o no. Y nuestra generación viene y se pasa al permisivo. No, yo no le voy a decir a mi hijo nada, que Exacto. no sé qué. Y luego tenemos el democrático, que es como estos padres que escuchan, que están atentos a las necesidades de sus hijos. Y el negligente, ¿verdad? Tenemos niños descuidados, Sí. tanto en el área afectiva, así también como en lo físico. Sí, este tal vez, bueno, no sé, todos tienen sus pros y sus contras, lógicamente menos el negligente, pero es que ese lo hemos visto como que está muy en creciente, ¿verdad? Como que hemos visto muchos casos, lógicamente por las redes sociales, de casos de negligencia. ¿Cómo afecta esto la personalidad y toda la crianza del niño? Bien, cada uno tiene sus propias consecuencias, pero no nos va a dar tiempo de hablar Claro. de todos, ¿verdad? Me gustaría hablar sobre los dos primeros, que son los que más se tienden a ver un poco, que es el autoritario y el permisivo. Muy bien. Con el autoritario, cuando nos enfrentamos a un estilo de crianza muy rígido, en donde nuestras palabras no tienen tanto valor, sino se hace lo que yo hago, se crece con una falta de autoestima. Se crece sin una falta de un criterio propio y vemos a estas personas que andan preguntando en todos lados, ¿será que hago esto? ¿Será que voy a esta entrevista de trabajo? O sea, no tienen la capacidad de elegir por sí mismos porque siempre eran los padres los que les tenían, Claro, los qué que les decir, qué decían. hacer. Correcto. Y luego en el permisivo la consecuencia es que como no se pusieron límites en el hogar, mi hijo va a hacer lo que quiera. Y me he enfrentado a situaciones en donde voy a dar alguna charla al colegio y los padres pelean así como, ¿por qué van a regañar a mi hijo aquí en el colegio si ni en la casa lo hacemos? Sí. Entonces crecen niños, ¿cuál es la consecuencia? Un niño que no tiene la capacidad de obedecer a la autoridad o desafía a la autoridad. O respetar a la autoridad. O respetarlo. ¿Y qué viene a pasar en la vida adulta? Van a buscar trabajo, hay normas, hay reglas en las áreas laborales y lejos de entender como esto es normal, ¿verdad? O sea, yo voy a trabajar y hay reglas que tengo que seguir, lejos de entenderlo, se oponen. Y entonces tienen dificultades en el área laboral, obviamente en el área interpersonal. ¿Por qué? Porque no van a poderse desarrollar correctamente. Crecen con la idea de que se hace lo que yo digo. Sí. ¿Y no Y tienen la culpa? No tienen la culpa y ni los padres. ¿Por qué? Porque los padres, al intentar romper un patrón y no buscar un asesoramiento adecuado, lo hacen según ellos creen que es lo mejor. Ve qué interesante lo que me acabas de decir, que los padres tampoco tienen la culpa. Yo hubiera jurado que sí, que somos nosotros los que tenemos que romper más bien el patrón. Sí, nosotros crecemos, me empiezo a dar cuenta que haber crecido en un estilo de crianza permisivo me generó estas dificultades. ¿Por qué a mis 20 y tantos, 30 y tantos le voy a ir a alegar a mis papás? Si ellos me criaron, yo no venía con un manual de instrucciones de cómo me tenían que criar, sino que soy yo el que tomo la decisión de si quiero seguir o no ese patrón que me fue puesto desde la infancia. Y ahí es en donde se rompe, cuando hago conciencia de la realidad en la que estoy viviendo. Y entonces, pues, conocemos a alguien, armamos nuestra propia familia y todo esto, y ya nos damos cuenta del estilo que yo llevé y lo detengo. Y nos pasamos al estilo democrático, en donde escucho a mis hijos, les pongo límites sanos, les explico que hay reglas, que en el colegio hay autoridad y que no tiene nada de malo que le llamen la atención si está haciendo algo que no es adecuado. Entonces ya crecen niños con una autoestima más balanceada.
niños que pueden acatar órdenes sin sentir que los están regañando, sin sentir que los están obligando a algo que ellos no quieren, sino más bien es para su propio bien. Sí, es que yo me imagino que también esa inestabilidad entre ser muy autoritario y también ser muy permisivo lleva muchas culpas de por medio, pues lógicamente terminamos haciendo una mezcolanza en la personalidad de nuestros niños. Hábleme un poquito más de la democrática, ¿cómo podemos implementarla y cómo puedo darme cuenta si yo estoy siendo democrática con mi familia? Es muy interesante tu pregunta porque, como tú dices, hay un limbo como bien complicado de, ¿será que estoy siendo democrático o muy permisivo? No sé, ¿verdad? Primero que nada, pongan atención a si el estilo que ustedes están dándole al pequeño en el colegio le está generando conflicto. ¿Por qué? Es que los niños en el colegio son solo el reflejo de lo que está pasando en el hogar. Claro. Entonces, si yo estoy viendo que mi hijo está teniendo muchos problemas, está desafiando mucho a la autoridad, entonces yo puedo empezar a analizar si estoy enseñándole correctamente. Y si tengo dificultades, yo creo que ya estamos en un tiempo en donde nos damos cuenta que pedir ayuda no tiene nada de malo. Completamente de Sí, acuerdo. hay psicólogos infantiles que tienen muy buenas herramientas que les pueden ayudar, les pueden dar libros para que lean más sobre la crianza. Obviamente, como mencioné, no hay un manual específico para cada niño, porque Sí. cada personalidad es completamente diferente, pero sí me pueden orientar a permitir que mi niño tenga un mejor desarrollo social. Sí, yo siento que ya, como bien lo decís, en esta época ya nadie le puede tener miedo al psicólogo porque realmente es una asesoría que uno necesita. Uno por lo general va donde las amigas a que le digan lo que uno quiere escuchar, pero donde un psicólogo uno va donde realmente uno necesita escuchar la verdad y cómo actuar ante las situaciones. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por estar esta mañana con nosotros aprendiendo acerca de estos patrones de crianza que definitivamente tenemos que balancear y corregir si es que no lo estamos haciendo tan bien en nuestro hogar. Vamos a continuar con más de nuestro mundo.